139, 17. Hemos entrado al tiempo de la palabra de Dios. Iglesia El Camino, Comunidad Cristiana, le da la bienvenida en esta tarde. Y ese tiempo, yo voy a leer una versión a lo mejor diferente a la suya, con motivo de entender un poco mejor. Quizá usted tenga la Reina Valera 1960 u otra, pero yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el Salmo 139, 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se puede enumerar. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu mensaje, Señor, por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor. Porque donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí en medio de ellos. Y sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que estás para bendecirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, Espíritu Santo, para que tú hoy abras nuestro entendimiento y podamos, Señor, atesorar tu palabra, y que sea un tesoro y una guía para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede sentarse, tome su lugar. Bienvenidos. Y el título de esta tarde es, recuerden que estamos llevando una serie sobre los pensamientos de Dios, o la manera de pensar, porque Jesús dijo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha llegado o se ha acercado. Y quiere decir, en otra palabra todavía, que hay acceso para todos en el reino de Dios. Nada más es que tú quieras, que tú decidas entrar al reino de Dios. Y Él está diciendo, arrepentidos es cambien su manera de pensar. Y entonces nosotros empezamos a conocer, llegamos al conocimiento de Dios para saber qué piensa Dios de nosotros. Y Él nos empieza a dar una serie de libros, una colección de libros, de 66 libros, ¿verdad? En el Antiguo y Nuevo Testamento. No es un solo libro, son 66 libros. Y por mucho tiempo las personas han querido leer la Biblia del principio al fin. Pero si usted lo ve, como le estoy diciendo, que es una colección de libros, que son 66 libros, usted no llega es como una biblioteca. Usted no llega a la biblioteca y empieza por el libro de la número 1 o letra A, y hasta llegar al libro de la letra Z, que sería el Apocalipsis. No, usted llega buscando un tema. Usted llega buscando por una necesidad, por tener más conocimiento de Dios en alguna área, la creación, ¿verdad? Entonces va a Génesis. Pero si usted quiere saber de la vida de Jesucristo, ¿a dónde iría? A Lucas, a los evangelios, Lucas y Marcos,
en especial. Y mire, no perdería tanto tiempo hasta que llegue a Lucas y Marcos y empezó de la letra o número 1. Entonces la idea es que podamos aprender lo mejor posible la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay razón, ¿verdad? Son 66 libros. Y ahorita estamos en ese libro poético, ese libro de los Salmos, donde el rey David, que tocaba el arpa, y era un salmista, un cantor para Dios, y él le canta de una manera tan especial que le dice eso: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se puede enumerar. Yo me imagino que el rey David empezó a hacer una lista. Dijo, no, pues no se puede enumerar de lo que Dios piensa acerca de ti y de mí. Alguien se pone a preguntarle a Dios eso: ¿qué piensas de mí, Señor? Para tomarlo en serio. Y yo creo que muchos nos vamos por otro lado. ¿Qué piensa fulano o fulana de mí? Y en eso basamos nuestra vida. ¿Qué piensan de mí algunas personas? Pero a Dios no le preguntamos. ¿Y cómo son los pensamientos de Dios hacia nosotros? Preciosos. ¿Y tú quieres que una persona tenga pensamientos preciosos de ti? Va a estar difícil. Va a estar difícil. Cuando si no tiene los pensamientos de Cristo. Amén. Porque en la vida natural eso hacemos, y tiene que ver con la cultura, costumbre, donde tú te hayas desarrollado, con valores, sin valores, con respeto, sin respeto. Yo cuando estaba adolescente me junté con un amigo que era bien mal hablado. ¿Y qué creen? Todavía lo es. Todavía, ya casi tiene 60, no, yo creo que ya tiene 60 años y ahora está peor. ¿Y por qué digo peor? Porque nuestra boca debemos cuidar lo que decimos. Cuando somos hijos de Dios, se transmite esto que les acabo de decir. Lo precioso que son los pensamientos de Dios en nuestra vida. Y miren, normalmente nos fijamos en las costumbres y cultura. Se acerca el último día de este mes, el 31 de octubre, que es el famoso Halloween, y que no vamos a hablar de ello, solamente vamos a comentar que es una fiesta y una dedicación a Satanás. Y nosotros queremos saber qué piensa Dios de nosotros. Y esa es la idea de toda esta serie de predicaciones: llevar cautivos los pensamientos que se levantan altivamente contra Dios, y los llevamos cautivos en obediencia a Cristo.
Entonces, nosotros queremos saber, en lugar de querer saber qué tanto es el Halloween y que alguna vez lo practicamos, pues ¿qué nos queda? Pedirle perdón a Dios. Señor, yo lo desconocía, yo no sabía. Perdóname por haberme disfrazado de brujita o me dijo una vez, mejor póntela otra vez. ¿Sí me entendió, verdad? Sí. Y nosotros celebramos como cristianos la vida, no la muerte. Celebramos la vida. Celebramos el amor de Dios. Y por eso estamos viendo este Salmo 139, 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Si usted medita eso toda la semana, si empiezan a descubrir lo precioso de cada pensamiento, y luego dice, bueno, pues yo quería contarlos como el rey David, y pues no se puede enumerar. ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa Dios cuando te mira? Mira, normalmente lo que hacemos es que tú y yo nos fijamos en el espejo para vernos nosotros. Y nosotros también tenemos alguna apreciación de nosotros y debemos tenerla, pero mire, no le preguntamos a Dios, sino que tú te ves y dices, ay, no me gusta, ¿y a qué horas me salió esto? ¿No? Después de 60 años, ¿a qué horas me salieron estas arrugas? Pues con razón, ¿no? Y el que tiene 20 y tantos, pues ni se fija en eso, porque todavía tiene un rostro y una piel preciosa. Bueno, si no fue afectada mucho en la juventud, ¿verdad? Porque luego también la piel se lastima y quedan marcas y huellas con el acné. Pero voy a esto, no le pregunto, Señor, ¿cómo me ves hoy? Y Él no te va a contestar, Mar, que tiene pensamientos preciosos sobre ti. Él no puede tener otro tipo de pensamientos. Uno es el que anda por otro lado. Y a veces le queremos echar la culpa a Dios. Y no, Dios tiene pensamientos preciosos sobre cada uno de nosotros. Y uno es el que anda mal. Uno es el que anda de rebelde, de desobediente de la palabra de Dios. Uno es el que anda alejado de Dios en ciertas áreas de la vida, ¿verdad? En esto no te metas. Esto lo resuelvo yo, eso es lo que quiero decir. Le dices tú a Dios, esto lo resuelvo yo. Y a veces ni le dices, simplemente piensas que tú lo resuelves con tu capacidad. Y te olvidas de Dios. En el Halloween si nosotros permitimos que nuestros hijos sean disfrazados, lleven algo para participar en el altar de muertos, nos olvidamos de Dios. Porque es una celebración a Satanás, no a Dios. Ahorita estamos celebrando a Dios. Eso venimos hoy a celebrar a Dios. Estamos de fiesta en cada servicio, celebrando la vida que nos da, la oportunidad que tenemos hoy de estar aquí con bien
y otros no tan bien, pero creyendo que Dios lo puede sanar, creyendo que Dios lo puede guiar, cuando su vida ha sido de desobediencia a Dios. Tenemos que empatar eso y hacer un alto en el camino para que Dios empiece a guiar nuestra vida. Pero si sigues igual o seguimos igual, pues Dios no puede hacer nada, todo va a seguir igual. Dios tiene gran poder y es todopoderoso para transformar nuestra vida. Solo es que tú quieras. Muchos imaginan un Dios severo, un Dios castigador, un Dios malo, sobre todo si lee uno el Antiguo Testamento, donde Dios estuvo a favor de su pueblo escogido y luchando contra los pueblos paganos, idólatras, que hacían cultos a Baal, a Satanás, y que le ofrecían aún vírgenes y niños o bebés en ofrenda. Y Dios siempre le estuvo diciendo a su pueblo: ustedes son diferentes, ustedes son mi pueblo escogido, nación santa, escogida por mí, dice Dios. Y así es como Dios nos ve. Él nos escogió. Dice la Biblia, tú no escogiste a Cristo, Él te escogió a ti. Y ahí, si tú cambias ese y inviertes ese pensamiento, tiene que funcionar en que el orgullo se te va. Ay, Señor, tú me escogiste a mí y yo no a ti. Yo pensé que yo llegué así, yo pensé que yo te había escogido. Y la Biblia dice diferente. Yo pensé que yo te había amado primero, y la Biblia dice que tú nos amaste primero. Entonces llegamos al conocimiento de Dios para tener una guía espiritual, para conocer quién es Dios. Entonces Dios se da a conocer en todo el Antiguo Testamento con su poder. Y por eso había guerras que Dios protegía a su pueblo, por eso ganaba. Y por eso su pueblo hebreo, su pueblo escogido, prevaleció ante esos pueblos paganos, los amorreos. Se puede tener una lista ahí también. Seduceos. Bueno, fueron varios pueblos, ¿verdad? Entonces muchos imaginan un Dios severo con lista de errores y castigos. Otros un Dios lejano que apenas recuerda sus nombres. Pero sí me captó que le estoy dando lo que realmente dice la Biblia, no lo que uno piensa. Dice, pero la Biblia revela algo sorprendente. Dios piensa bien de sus hijos. Si tú habías estado pensando mal, y es posible, en alguna ocasión estaba yo predicando a alguien, maestro, y me dijo: Dios es malo. Por todas esas guerras y matanzas. Y no entendió lo que yo le estoy comentando a usted hoy. Dijo: y además, ¿yo qué culpa tengo de lo que pasó en el Edén? Del pecado. Es una mente cerrada, una mente de falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso usted y yo fuimos escogidos para aprender del Dios que nos ama,
de nuestro Creador. O sea, no piense que usted escogió a Dios. Usted decidió. Porque ese es como Dios muestra el amor. Él decidió amarnos y nosotros corresponder su amor. Y su amor es sufrido, nunca deja de ser, siempre te ha amado con amor eterno. Cuando tú piensas en el amor de una persona que te ama, si tú le amas, que te ama con ciertas condiciones, pero Dios no es así. La Biblia nos revela esto. Dios piensa bien de sus hijos. Ahora, aquí tiene que emplearse bien la palabra hijo e hija. Dios piensa bien de sus hijas y de sus hijos. Y si tú recibiste a Cristo y lo tienes en tu corazón, has creído en Él en obediencia, Dios te da la potestad de ser su hijo. Tú no eres su hijo porque tú crees que eres hijo de Dios, sino porque en la cruz murió su hijo de Él para que tú creyeras y tuvieras la potestad de ser hecho su hijo y su hija. El poder de eso viene de Dios, no de que yo soy bueno y pues todos somos hijos de Dios. Dios es amor y me tiene que recibir como su hijo, que yo no creo en Cristo. No es así. Lea bien Juan capítulo 1 2 y versículo 12, si lo puedes poner, por favor. Vamos a ponerlo, es necesario. Aquí está: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer es no solamente yo ¿conoces a Jesús así? No, es lo he creído como mi Redentor y Salvador. Él compró mi vida a precio de sangre. Entonces eso es creer. A los que creen en su nombre les dio poder, potestad de ser hecho su hijo. Por eso usted se puede plantar donde usted quiera y decir: yo soy hijo de Dios. Pero no porque tú te creas que eres, sino porque tú crees en Jesús. Porque tú dices: yo obedezco a Cristo y no voy a hacer lo que no es de Cristo. Con mi vida ya no me pertenece. Aleluya. Dale una ofrenda de aplausos, porque eso es lo más importante por lo cual Jesús murió. Jesús no murió para que fuéramos rebeldes y anduviéramos haciendo lo que si nos compró, sino para que fuéramos seguidores de Él, discípulos, creyentes, los que obedecen a Cristo. Y ese es el poder que Dios nos da. Y ahí dice, y entonces Dios te va a decir un día: esta es mi hija y este es mi hijo amado. Pasa al gozo del Señor. Sí, pero no nomás porque viene uno a la iglesia y no me lo tome a mal, debe uno venir. Este es el mensaje que Dios tiene para que meditemos toda la semana. Y usted medita en los pensamientos maravillosos de Dios que tiene para usted. En lugar del Halloween, en lugar de andar viendo el celular, en lugar de andar viendo otros versículos, no, vea los de hoy. Medite sobre el salmo, sobre el salmista. ¿Cuántos creen que David le cantaba a Dios? Entonces, en lugar de escuchar mucha música por ahí,
lea los salmos. Sí, sí, por lo que usted acaba de decir, que sí cree que él le cantaba a Dios. Lea quién le canta a Dios. Escuche quién le canta a Dios. Entonces, para eso se necesita discernimiento. A veces escuchamos de músicos, de personas que son de Cristo, no sabemos. Entonces, eso se pone más serio para que usted tenga discernimiento. A mí me impresiona que en una fiesta, en algo, ahora le dicen, bueno, yo le digo así, el punchis. Pero cuando yo estaba más joven era rock y esas cosas. Y ahora no, pum. Y los que somos cristianos escuchamos eso. Y hasta le hacemos. Y aquí levante sus manos y va para abajo. Me impacta eso. Y le está cantando a Dios. Entonces, no, alégrese. Sea un salmista. Regocíjese porque le está cantando a Dios. Y ahí en el mundo, digo, hasta empezamos a movernos. Saben que Dios no ve el fracaso, pero el que tienes ahí cerca a veces de ti te ve como un fracaso, porque tiene unas expectativas muy altas de ti. Y estaba viendo esto de que a un niño, nos decía el pastor Ariel, le exigía muy buenas calificaciones de 10 y el niño no podía. Cuando lo más que se esforzó fue a un 8 y dice que se suicidó. Y Dios no te ve así. Dios no te ve como un fracaso ni te ve como un accidente. Él te ama y Él te hizo, Él es tu creador así como estás. Nosotros le hemos regado. No sé si está conmigo. Sin hacer ejercicio, sin cuidar nuestro cuerpo, etcétera. Pero Dios te hizo perfecto. Y todavía sigue funcionando todo su sistema, ¿verdad? Y sobre todo, el día que se pare la bomba, adiós a este cuerpo, a la tumba y tu alma con Dios o al infierno. Eso es lo que pasa. El día que se nos acabe la vida, sí, la Biblia nos enseña eso. Y eso es maravilloso, donde Dios nos dice qué va a pasar con nosotros como creación de Él. Y tú estás seguro, si eres salvo, de que vas a ir por Dios. Y si no, hay otro destino, que fue por lo que murió Jesús en la cruz. Él murió para que tú y yo no tuviéramos el destino del infierno. Dijo que todos los que estábamos por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces viene Él, Cristo, muere por nosotros y nos rescata de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Y ahora eres un hijo o una hija de Dios. No eres un error. A veces pensamos, mi vida no vale,
A veces alguien te lo dice, no vales nada. Y a veces alguien te lo insinúa. ¿Ok? Él no ve el fracaso, sino el potencial que tú tienes. No se enfoca en nuestro pasado. Para aquellos que vivimos atrapados en el pasado, Dios ya nos perdonó. Inclusive si tú le preguntas, oye, ¿qué piensas de mis pecados? De los cuales me perdonaste cuando yo llegué a Cristo. Y aún de lo que hice ayer y te pedí perdón. ¿Y qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Cuando te dice, no me acuerdo. O si te dice algo, te dice, no me acuerdo. Y yo no soy nadie para estarme acordando de ellos. Mira lo que dice Dios. Y ya los sepulté o los envié a lo más profundo de la mar. Y lo dice otro versículo, no traigas al presente o a recordar las cosas pasadas. Pero ahí andamos, escarbándole todavía. Cuando tu futuro en Cristo es de victoria. Cuando tu futuro en Cristo debe ser diferente, porque ahora tienes la mente de Cristo. Porque ahora piensas diferente, ya no eres igual, tienes un nuevo nacimiento y ahora empiezas a tener una nueva oportunidad de vida. Y esa nueva oportunidad es decirle no al pecado. Para empezar, ya no tiene el pecado poderío ni nada. Ahora eres vencedor en Cristo. Y Él ya pagó todos tus pecados. Ahora tú tienes que entender una vida nueva, con una nueva oportunidad, como la mujer encontrada en adulterio. La mujer encontrada en adulterio, no me acuerdo yo bien cómo se llama. Pero la encontraron en el acto y estaban los demás fariseos y le dijeron, pues ella, la ley era matarla, con piedras la apedrearon. Y Jesús la defendió. Jesús te defiende. Jesús me defiende de mis pecados. Y dijo, el que esté libre de pecado, tire o arroje la primera piedra. Y nadie la pudo arrojar. Y Jesús algo estaba escribiendo en la tierra, estaba de rodillas, estaba humillado delante de Dios, pidiendo por ella. Y yo creo que le estaba pidiendo, nadie sabe bien qué escribió, pero si estaba de rodillas significa que estaba humillado, siendo el Hijo de Dios. Y yo creo que le estaba pidiendo al Padre que la devolviera al original para que yo no pecara más. Por eso le dijo, vete y no peques más. Pero ¿por qué no entendemos eso? Porque todavía nos falta humillarnos delante de Dios. Nos falta reconocer que es una grave falta y ofendemos a Dios. Pero cuando tú te humillas, tú reconoces quién es Dios, te vas y no pecas más. Cristo murió por eso. En el original, en el Edén, no había pecado como Dios hizo al hombre. No había pecado hasta que escuchó la serpiente
Y es algo que nos afecta a todos. Cuando la serpiente le dijo, y eso dijo Dios. Cuando te está diciendo, olvídate de lo que dice Dios y haz lo que tú quieres y puedes hacer, sin permiso de Dios. Y el permiso no es permiso, sino es comprender que eres creación de Dios. Aleluya. Él no ve el fracaso, sino el potencial. No se enfoca en el pasado, sino en lo que puede hacer Él en nosotros. Pero cuando estamos dispuestos a eso, moldea mi vida, Señor. Y moldear es moldear, es todo. Diga conmigo, todo es todo. Y nada es nada. Y a medias es a medias. Si pudiéramos oír los pensamientos de Dios sobre ti, escucharías palabras de amor, de propósito y esperanza. ¿Acaso el padre que le exigía a su hijo esas calificaciones de 10 le dio palabras de amor, de esperanza y de propósito? No le exigió. Por eso le digo, la palabra de Dios no es exigencia, es amor. Tú obedeces por amor a quien te amó primero, por quien te rescató, quien te sacó del foso de la desesperación. Ahí estaba nuestra vida, en el lodo cenagoso, y Él nos sacó de ahí cuando murió en la cruz. Y cuando tú lo reconociste y le diste la mano, y tú dijiste, yo ya no quiero vivir así, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, y entras al reino de Dios, no al mundo. En el mundo, ¿qué van a celebrar? El Halloween. Los cristianos, ¿qué vamos a celebrar? La vida. Haga ese día fiesta para Dios. Ore y póngase en intercesión contra las tinieblas. Está fácil, ¿verdad? Nomás hay que ser entendidos de la palabra de Dios. Esa es la diferencia. El pastor Ariel nos dio una predicación ayer, fresquecita, sobre ser cristianos verdaderos o de imitación. El cristiano que es imitación, de una vez le digo, va a celebrar Halloween, va a permitir que su familia, sus hijos celebren Halloween. Esa es imitación. ¿Sí conoce, verdad, los billetes que son de falsificados? Pues así hay cristianos. Entonces usted póngase como un cristiano y empieza a ser un cristiano verdadero. Si en otro tiempo, el año pasado, todavía celebró Halloween, ahora diga no, el pecado no tiene nada, ni parte ni suerte en mi vida y en mi familia, en el nombre de Cristo, Padre. Si pudiéramos oír los pensamientos de Dios sobre ti, escucharías palabras de amor, propósito y esperanza. Hoy descubriremos qué siente y piensa el Padre Celestial cuando mira a sus hijos. En este Salmo 139 fue escrito por el rey David
un hombre que conocía tanto el éxito como el fracaso. Había sido pastor, guerrero y rey, pero también pecador, culpable y necesitado de misericordia. ¿Cuántos nos creemos lo malo de arriba? Y no reconocemos que ofendemos a Dios, que necesitamos de su misericordia para llegar a ese momento y decirle: hasta aquí tuvo parte y suerte el pecado, de aquí para acá no. Como le dijo Jesús: vete y no peques más, ya no hay quien te acuse. Tiene que haber un parteaguas, un alto en el camino y decirle, ponerse serio, dimensionar el Evangelio y ponerse serio con Dios. Pero hay muchos distractores que por eso un cristiano no puede ser verdadero. Estás distraído, estás mal enfocado, obedeces unas cosas de Dios, otras no. Y acuérdense que eso se llama tibieza. El que es, dijo el pastor Ariel, y el que no es, no es. No hay medias tintas. El problema es que no creemos que con medias tintas podemos agradar a Dios, y no es así. ¿Eres o no eres? ¿Perteneces o no perteneces? Entonces, pero también fue pecador, culpable y necesitado de misericordia. En este salmo David reflexiona sobre la profundidad del conocimiento de Dios. Él sabe todo y Él ve todo. Basado en eso, el rey David le está hablando, le está cantando y está presente también en todo lugar. Omnisciente, omnipotente y omnipresente. A veces se nos olvida que es omnipresente. Entonces, no hay nadie. En la mañana les doy un ejemplo, ¿verdad? Aquí hay un billete de $1,000 y yo les digo a ustedes, pues volteen para allá. Yo lo tomo, pero no era mío. Y ustedes no me vieron porque voltearon para allá, pero Dios sí me vio. Dios sí me vio. Y vio las intenciones desde antes de mi corazón, ya sabía. Dijo: se lo voy a poner ahí. Y él ya sabía que yo iba a todo. Pero todavía me estaba dando la oportunidad de pensar diferente, de ser diferente. Eso es lo que hace Dios. Nos da, esa es la misericordia. Si otra cosa fuera, entonces sí ya me hubiera dado. No, te estoy dando la oportunidad de que seas honrado, de que cambies de vida, de que me honres, de que me obedezcas, de que me tomes en cuenta. Mira Dios diciéndote eso, siendo Dios. Esa es la misericordia de Dios. Algo que no merecemos, pero Él dice: creo que un día vas a cambiar. Eso produce propósito y esperanza en una persona. Si alguien está orando por ti, está produciendo eso. Yo les decía en la mañana que esta iglesia, la iglesia de San Luis, estuvo orando por muchos años por una iglesia aquí en Río Verde, del camino. ¿Y qué cree? Ni mi esposa ni yo sabíamos. Y Dios nos mandó a llamar, y el día que fuimos a San Luis,
Y estábamos esperando para entrar a la oficina del pastor Ariel. Y pasó una hermana y dijo: ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Oh, pues somos los pastores de Río Bravo. Tenemos muchos años orando por unos pastores para Río Bravo. Y Dios les contestó. No es uno, hermanos, es Dios. Pero nos olvidamos muchas veces de Él. En lugar de tener presente en nuestra vida, en primer lugar, ¿a quién? A Dios. Eso es lo que dice: me amarás ante todas las cosas. ¿Sí o no? Si me equivoco, regreso. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todos tus pensamientos, dice una versión, con toda tu mente. ¿Dónde están tus pensamientos? En la mente. Después hablaremos de algo que no está en la mente, que está en el espíritu, y es hablar en lenguas. Para aquellos que luego se espantan, ¿no? Se habla en lenguas, pero tiene que hablar en el espíritu. Y son las enseñanzas, son doctrinas, hermanos. Entonces Dios, vamos quedando de acuerdo en eso, ¿no? Dios sabe todo, o sea, sabe más que tú y sabe más que yo. Así es que, ¿quién le gana a Dios? Si Él es el creador y Él es omnisciente, conoce todo, conoce lo que vas a hacer mañana. Él sí lo conoce. Y dice que sus pensamientos son más altos que los tuyos. Ahora que fuimos allá a San José del Tapanco con Angelito, estuvimos en su velorio, y yo venía reflexionando en eso. Tuve que ir 3 veces. Y la primera dije: bueno, mis pensamientos no son los tuyos, y ahí vengo otra vez. Y luego llegué y que veo otra vez, y ahí voy otra vez. Digo, sigue siendo lo mismo. Yo ahorita pensaba hacer otra cosa, pero tengo que ir otra vez. Wow. Y luego voy llegando de esa última vez, y me habla mi esposa, dice: están los hermanos ahí en el hospital, que si los puedes llevar a San José del Tapanco. Y iba llegando, dije: no, Señor, pues definitivo, mis planes voy a hacer. Pero tenía algo en cuenta. Cuando venía, vi un puesto de enchiladas. Ya le daba hambre. Y estaba una señora grande, y me bajo y le pregunto: ¿se pone todos los días? Dice: sí. Y entonces cuando me dijo mi esposa: oye, que si te regresas, dije: voy a las enchiladas. ¿Pero qué creen? Me volví a equivocar. Yo dije: voy a las enchiladas. Y era buena intención, porque voy a invitar a los hermanos. Y le dije a mi esposa: prepárate, voy por ti, nos vamos. Y ella no sabía de las enchiladas, porque era una sorpresa. Pero qué bueno que no le dije, porque avancé un poco más, ya casi llegué a su casa, y me vuelve a hablar y me dice: ¿sabes qué? Ya los hermanos ya consiguieron que hice. Gloria a Dios. Ya no me quedé así: adiós enchiladas. Entonces Dios nos ama. Dios tiene propósito, pero también en ese amor Él nos ve, Él nos conoce, y Él está presente con nosotros.
eso. Esos son los atributos de Dios. Yo quiero hacer un paréntesis. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? O que nos visite, que esté hoy por primera vez. Una persona. Le damos, Iglesia El Camino, le damos la bienvenida. ¿Quién más? Le damos la bienvenida. Bienvenidos, familia. Y no sé si alguien nos invitó, seguramente Dios. O alguien de aquí de la iglesia, probablemente. Y hace bien, porque también dice la palabra de Dios que el que invita a alguien a la iglesia recibe el bien. Amén. Bienvenidos. Entonces seguimos hablando sobre qué piensa Dios de nosotros. Amén. Él sabe todo, ve todo y está presente en todo lugar. No cabe duda para un cristiano. Entonces cuando uno es cristiano, ya en lugar de hacerle así y decirles que se volteen, es: Señor, tú estás conmigo. Tú vas conmigo, Señor, porque tú estás en todo lugar. Y yo quiero ver lo que tú ves. Y yo quiero saber lo que tú sabes. Tu sabiduría del cielo en mi vida y en mis pensamientos y en mi familia. Aleluya. Pero no, estamos pensando en el Halloween, que si vamos a participar en el altar y en el no sé qué, y otros ya comprando lo que sea. ¿Cómo le vas a decir a Dios eso? Tienes que intercambiar eso, porque Dios está presente, porque Dios está contigo y porque Dios sabe todo. Amén. Cuando David dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, usa una palabra hebrea que es yagar o yakar, que significa valioso. De gran precio. Eso eres tú, así te ve Dios. ¿Cuánto vales? Pregúntale al lado: ¿cuánto vales para Dios? ¿Cómo te ve Dios? Y dile: precioso, preciosa. Dile: yakar. ¿Cuánto vales para Dios? Pregúntale al que está al lado y te va a decir: eres de gran precio. Y de gran precio significa invaluable, porque tu vida fue comprada a precio de sangre. Es decir, los pensamientos de Dios hacia sus hijos no son de juicio ni desprecio. ¿Cuánto hacemos juicio por nuestros hijos? ¿Cuántos de alguna manera, como aquel padre, despreció a su hijo por sus calificaciones? Que le costó la vida, a veces, de la vida real. ¿O cuánto valoramos a nuestros hijos? Pero hay el problema, que no te valoras ni tú. Ahí empieza el asunto. Por eso hoy Dios te está diciendo: tú eres de gran valor. Tú eres de gran valor. Dios te está diciendo: tú eres de gran valor. No el que está al lado. Dios. Dios te ve. A lo mejor tú no te ves muy bonito. Y tú también desprecias algo de ti. Y Dios te dice: yo te veo precioso. Yo te veo precioso. Yo te amo. Yo di a mi único hijo por ti. Y Él te dice:
solamente entiende el Evangelio, entiende por qué lo hizo, entiende que hay una enfermedad en la vida humana que se llama pecado. Y los entendidos, Dios los hará resplandecer, Dios los exaltará. Pero el que no entiende, va a haber dificultades para eso. Porque Dios nos creó de una manera diferente a los animales. Nos dio una inteligencia, nos dio un razonamiento, pero también nos dio un espíritu para conectarnos con Él. Muchas cosas del mundo no se pueden filtrar a nuestro espíritu y al espíritu de Dios. Dios rechaza eso. Dios rechaza eso, por eso dice: al humilde me acerco y al soberbio me retiro. Dios tiene pensamientos y Dios actúa conforme en su presencia, en su conocimiento. Sí, o sea, Dios no es algo que se pueda manipular, sino que Él es soberano y Él le ha placido hacerte de la manera que tú estás. Y uno se ve, le decía uno, se ve en el espejo y esto no me gusta, esto tampoco, esto menos, y ya las entradas ¿dónde van? En lugar de decirle: Señor, gracias. Y a veces pedirle perdón porque: Señor, he abusado de exponerme al sol, he abusado de alimentos que no van bien, que no son buenos a mi nutrición. Muy bien. En nuestra identidad muchas veces se forma nuestra identidad. ¿Qué quiere decir? Quien tú eres, quien yo soy, se ha formado esa identidad por lo que otros dicen o piensan de nosotros. Padres, maestros, jefes o amigos. Pero hay una verdad más importante o más alta: lo que Dios piensa de ti. Él no se queja, o más bien Él no deja de llevar, o no se deja llevar por apariencias ni por caídas. ¿Cuántos vivimos una vida de apariencia? Con el jefe, con los maestros, inclusive a veces en la iglesia somos unos y allá afuera somos otros. Pero Dios no se deja llevar por las apariencias, porque Él ya conoce todo. Te conoce a ti y a mí, y Él tiene un propósito para nuestra vida. Cuando el enemigo susurra, o sea, si Dios te dice que eres de gran precio, entonces cuando el enemigo susurra que no vales, que alguien te desprecia, no es Dios, viene del enemigo, del diablo Satanás. Viene de un corazón malvado y perverso que no tiene a Cristo. La Biblia dice que el corazón es malvado y perverso, que de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. Entonces, si tú hablas amor,
Si tú hablas propósito, si tú hablas vida, estás hablando de la mente de Dios, de Cristo. Estás hablando del amor de Dios. Entonces, a veces tenemos apariencias, doble cara, hipócritas. Eso le dijo Jesús a los fariseos, ¿sí recuerdan? Hay algún pasaje, y que les termina diciendo: son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera están muy blanquitos y por dentro es otra cosa. Y Él no se deja llevar por apariencias ni por tus caídas. Cuando el enemigo susurra: no vales nada, Dios responde con su verdad: eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Y tú celebras a Dios, tú celebras el amor de Dios, no la muerte ni a Satanás. Y cuando no le haces caso a Dios y dices: sí, mi vida no vale nada, entras en algo que se llama depresión, donde tú te desvaloras, baja la autoestima, baja tu razón de vivir y sientes que nadie te quiere. Sientes en tus sentimientos, en tu alma está eso, que nadie te quiere, que todos te odian y que eres un gusanito, no un hijo de Dios o hija de Dios. Así es el enemigo, hermanos. ¿Qué sentiría aquel niño que su papá no lo valoró? Más o menos como les estoy diciendo. Pero le dije: eres mi hijo amado. Y este mensaje busca renovar tu manera de pensar, tu mente, y sanar tu corazón, y recordarte que Dios tiene pensamientos buenos, de paz y de futuro. No de pasado, de futuro en Cristo, de una nueva persona en Cristo, libre y sana para servir a Dios, libre y sana para adorar a Dios. Cuando tú tienes eso, ya no te fijas si el de al lado qué está haciendo, o si te está mirando, o qué está diciendo de ti. Para los que son nuevos, así llegamos a la iglesia y decimos: ¿y ahora a quién le levanta las manos? Ya después va a entender. Nosotros le levantamos las manos al único que es digno de alabanza y de adoración, que es Cristo Jesús. A nadie más, solo a Él, el que nos trajo vida y vida en abundancia, el que pagó por nuestros pecados, el que dio su vida en rescate por muchos. Yo cuando digo eso, bueno, por eso hay muchas iglesias, porque todos los pastores están trabajando para las almas que han sido rescatadas. Ese es el propósito fundamental de Dios, que tu alma sea rescatada y seas tú transformado por el poder de Dios, que es el Evangelio. Entonces Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, sino, o sea, de buenos, de paz y de futuro. ¿Verdad? Eso dice la versión Nueva Traducción Viviente, pero el otro dice pensamientos de bien y no de mal, y para que se logre lo que tú esperáis. Ese es el futuro. Pensamientos de futuro. ¿Qué esperanza tienes
para tu vida? ¿Qué esperanza tienes en Dios para tu familia verdaderamente? Él la puede cambiar. Él la puede transformar. Ahora, ¿qué nos va a transformar? Para que andemos en toda buena obra, no en el mundo, no en las costumbres del mundo. Usted y yo ya pertenecemos al reino de Dios. Dios piensa en ti con amor eterno también. Desde antes de nacer, Dios ya pensaba en ti. Jeremías 1:5. Si lo ponemos, desde antes de nacer, Dios ya pensaba en ti. Eso es maravilloso. Esos son los preciosos pensamientos de Dios. Y este es uno. Hemos dicho varios, pero este es uno, y yo creo que es uno que puede impactar tu vida. Dios no dice como decimos nosotros o dicen por ahí secularmente, oye, y amenaza con venir. No, Dios te amó con amor eterno y Él ya te estaba esperando. Él ya deseaba, y por eso dice otro versículo que mis ojos vieron tu embrión. Bueno, tu vida no es un accidente. Cada detalle, cada talento, cada rasgo fue diseñado por un Dios que te ama. En un mundo donde la gente olvida rápido, Dios jamás deja de pensar en ti. Sus pensamientos son inagotables y llenos de vida y de propósito. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Jeremías 31:3. Una madre, al ver dormir a su hijo, puede pasar minutos simplemente contemplándolo, pensando en su futuro y en su bienestar. Así, pero infinitamente más profundo, es el amor del Padre hacia nosotros. Él te está viendo y Él te está contemplando. Y yo lo que quiero decirte hoy esta tarde es que Él nunca ha dejado de creer en ti. Él nunca ha dejado de amarte. Es uno el que se aparta de Dios. Es uno el que decide no obedecer a Dios. Pero Él está ahí, más cerca de lo que tú crees. Y atento como una madre mira a su bebé por un buen tiempo. ¿Cuántos creen que una madre puede dejar de dormir varios días por ver la salud de su hijo o de su hija? Aquí tenemos uno, la pastora Cristi. Estuvo 12 días contemplando a Ana Cristina cuando era un bebé y estuvo muy enfermo. No más para decirle cuánto pesaba: 1 kilo 650 gramos. Y llegó su hermana de Monterrey a apoyarla, y llegó la enfermera y dice: ay, estaba dormida, ¿verdad? Una de ellas. Y le dice: mire, ya la mamá está bien cansada. Y dice Cristi: no, la mamá soy yo y es mi hermana. Una madre puede contemplar a su hijo, así Dios nos contempla. Pero nos olvidamos pronto. Y Dios no nos olvida. Dios no nos olvida. Wow. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Dios, por amarnos tanto. ¿Qué aplicación le podemos dar a nuestra vida diariamente, esta semana? Cuando sientas que nadie te comprende, cuando sientas que nadie te valora, recuerda esto: Dios te ama con amor eterno. Dios te ama con amor eterno. Y yo me atrevo a decir algo más como aplicación. No andes mendigando amor. Dios te ama con amor eterno. Porque no tienes que hacer nada. Él es la esencia del amor. Y aunque tú te equivoques, Él dice: yo te amo. Y te dice: pero no peques más. Eres bienvenido a mi reino para ser transformado y transformada. No eres un accidente, eres una joya y eres de gran precio para mí. Amén. Adelante, Cristian.